El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ofreció hoy una conferencia de prensa sobre la situación de Venezuela junto a las esposas de dos opositores venezolanos presos. Se trata de Lilian Tintori y Patricia de Ceballos. La comparecencia es la primera tras la actualización de su informe en el que propone suspender a Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Gustavo Alegret, director de noticias de NTN 24 en Estados Unidos, tiene el reporte. Adelante, Gustavo. Saludos, muy buenas tardes. Ha sido la primera intervención de Luis Almagro como secretario general de la Organización de Estados Americanos tras la presentación del informe actualizado sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Un informe contundente que concluye con una recomendación, y es que se tendría que llegar al escenario de la suspensión de Venezuela de este organismo hemisférico en caso de que no se celebrasen elecciones. Esa es la principal recomendación del informe. Hoy lo ha repetido, acompañada de esas tres mujeres familiares de presos políticos en Venezuela. Además, Almagro ha insistido en la importancia de abrir un canal humanitario en Venezuela que dé respuesta a las necesidades de los ciudadanos del país suramericano, especialmente en el acceso a alimentos y a medicinas, dos circunstancias básicas, elementos básicos de los derechos humanos del país, de los ciudadanos de Venezuela. Y finalmente, también se ha referido a los presos políticos, como no podía ser de otra manera. Almagro ha dicho que no le va a faltar el aliento para continuar defendiendo la democracia en el país. Cuando se nos señaló la posibilidad, por ejemplo, de que la misión de Venezuela estuviera hoy acá o esté mañana en el evento, que digan su verdad, que refieran a los hechos. Lamentablemente, lo único que escuchamos son descalificaciones y amenazas. Las amenazas que hemos venido escuchando desde el año pasado, todo el tiempo. Yo no estoy atado a este cargo, sí estoy atado a los principios de democracia y derechos humanos. Y voy a dejar el cuero con ellos, siempre, en cada circunstancia. Que nunca me falte aire, porque valor nunca me va a faltar. Luis Almagro ha asegurado también que respeta los tiempos políticos de los países, que son procesos diplomáticos lentos, que él entiende, pero que necesitan que avancen. Y finalmente ha dicho que su cruzada en defensa de la democracia y de los derechos humanos en Venezuela no es personal, pero que de las dictaduras se sale solo de una manera. Si usted ve nuestras recomendaciones, las mismas refieren directamente a celebrar nuevas elecciones generales, a constatar la violación del orden constitucional, la liberación inmediata de los presos políticos, el establecimiento de un canal para prestar asistencia humanitaria. Si el gobierno de Venezuela está dispuesto a reírse de los demás estados que forman parte de esta organización, estará en manos de los estados tomar las decisiones que estimen pertinentes. La dictadura que hay en Venezuela no es digna de convivir con los demás estados que se sientan en esta organización. Esta petición de elecciones ha sido secundada también por las voces de las mujeres que le acompañaban en esta rueda de prensa. Fundamentalmente, Lilian Tintori ha hablado con mucha contundencia, ha dicho que el diálogo en Venezuela fracasó y que lo que permitió es legitimar a un régimen como el de Nicolás Maduro, en palabras textuales de Lilian Tintori. Tintori, que también se ha dirigido personalmente a Almagro para decirle que los presos políticos también se están dejando la piel. Este informe ratifica el caso venezolano y hoy le pedimos a todos los países miembros que defiendan la democracia en Venezuela. Secretario General, Leopoldo López y los presos políticos están dejando el cuero en la cárcel. Y yo quiero decirle a usted que nosotros también vamos a dejar el cuero y a nosotros tampoco nos va a faltar la respiración. Todos los días nos levantamos con más fuerza, con más dignidad y con amor. A nosotros nos mantiene firme la dignidad por nuestro país, por nuestra gente. Y el amor en nuestras familias, el amor en nuestros esposos, el amor a nuestros hermanos, el amor a nuestros hijos. Y respiramos todos los días más fuerte, porque sí queremos hacer un suspiro en libertad, sí queremos respirar en democracia. Y eso pronto lo va a vivir Venezuela.
Un episodio sorprendente al principio de esta rueda de prensa, cuando no había ni comenzado, pero ya estaban sentados en el estrado los que iban a intervenir. Ha aparecido la embajadora permanente de Venezuela para protestar, interrumpiendo el acto, diciendo que Almagro está utilizando su cargo para violentar las normas de la institución, y ha dicho que era una protesta enérgica por ese comportamiento inadecuado, a su juicio, de lo que hace el secretario general. Nosotros venimos a protestar enérgicamente esta rueda de prensa. El secretario, el señor Almagro, sabe que esto es violatorio de toda la normativa de la organización. Usted conoce que hay una normativa que señala que no se pueden hacer actos proselitistas dentro de la organización. Usted sabe que las personas que están aquí hoy representan al Partido Voluntad Popular. Usted sabe que justamente es la oposición más radical la que se ha negado a sentarse en el diálogo en Venezuela. Las tres líderes opositoras se han sumado a la petición de Luis Almagro en dirigirse a los países para pedirles que comprendan que cada día que pasa es un día más de sufrimiento para los venezolanos en un país donde hay una ausencia del respeto a los derechos fundamentales. Informó Gustavo Legret desde la sede de la Organización de Estados Americanos con el apoyo técnico de Marco Granda. Buenas tardes. Gracias, Gustavo. Muy buena tarde. Para hablar de este tema vamos directo y le damos la bienvenida a Guillermo Cochés, ex embajador de Panamá ante la OEA. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, Joely. Mucho gusto saludarte. Comenzar preguntándole, Luis Almagro dice que de una dictadura se sale por elecciones y la semana pasada que presentaba su informe daba un plazo de 30 días. ¿Tiene que ser este llamado ya por parte del presidente Nicolás Maduro, de los órganos electorales en Venezuela? ¿Ya no hay que postergar más la fecha? El informe del secretario general Luis Almagro, actualizado recientemente y que fue presentado en julio pasado, refleja el desgaste que ha habido en ese periodo de tiempo en el sistema político de Venezuela. Más presos políticos, más persecución a los dirigentes políticos, menos libertades a los miembros de la Asamblea Legislativa, sin contar con el desgaste humanitario en medicinas y en comida que se da en el país. Yo creo que cada vez se confirma más la dictadura. El gran problema que tenemos es que pareciera que los esfuerzos del secretario Almagro, que yo comparto en su totalidad, de que hay que rescatar a Venezuela y que hay que acudir a un proceso electoral, van a caer en oídos sordos en muchos países. Vemos que Chile ya está dando señales que no va a apoyar. Igual el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, lo dijo la semana pasada, que no va a apoyar. Países que uno consideraría que van a estar del lado de los que quieren una democracia rápida, que no angustie más a los venezolanos, vemos que se están, como decimos nosotros, quebrando y echándose hacia atrás. Lo que hay en Venezuela requiere de una solución urgente para evitar más muertes, para evitar más violencia, para evitar más desabastecimiento, en síntesis, para que el país tenga alguna oportunidad en un régimen totalmente diferente al que tiene ahora mismo. Eso no se está dando y es lastimoso que el resto de los países miembros, por circunstancias diversas, no quieran apoyar o no vayan a apoyar este intento de el secretario general Almagro. Entonces, ¿prevé que no se va a alcanzar estas 2/3 partes de los 34 estados miembros? Aquí hay que considerar lo siguiente: quien está impulsando, y lo digo con mucho dolor, el grupo para lograr la democratización de Venezuela en este momento es alguien que ha estado pisoteando el sentimiento de muchos latinoamericanos, y me refiero al presidente de los Estados Unidos. Su actuación, no solamente con los mexicanos, sino con el Tratado de Libre Comercio del Pacífico, la Alianza del Pacífico de la cual se salió, son mensajes que contrastan con el que ahora quiere dar con Venezuela, y eso es preocupante, porque al momento en que pide ayuda a la OEA para que Almagro se pronuncie de esa manera, en el mismo momento le está recortando
los fondos que los Estados Unidos le da a esa organización. Entonces ahí hay una situación verdaderamente difícil de entender. Ojalá que en el momento que vayan a presentar esto en la Asamblea General haya algún consenso, pero lastimosamente en este momento no lo veo y sería demasiado arriesgado darle más expectativas de triunfo al pueblo venezolano por las tantas que se han dado en el pasado. Permítame decir que me molesta ser tan negativo, pero creo que trato de ser lo más realista posible. ¿La OEA está desdibujada políticamente hablando con ese poder político? Perdóneme. ¿La OEA está desdibujada en la cabeza de Luis Almagro con ese poder político para lograr este consenso y dar la activación de la carta? No, yo no creo que Almagro está haciendo algo indebido, como lo dijo la representante de Venezuela. Yo creo que él está cumpliendo con el deber que en su momento José Miguel Insulza no cumplió, y lo está haciendo de una manera excelente. Su posición frente a Venezuela es lo más completo posible. Su informe refleja sin ningún error lo que ocurre hoy en Venezuela. Lo que pasa es que los venezolanos siguen insistiendo, como lo dijo la representante de Venezuela, en un diálogo que es un monólogo, es lo que ellos dicen, porque si uno se sienta a dialogar con alguien, cada parte tiene que ceder, y esa gente no piensa ceder absolutamente nada. En la conferencia Almagro decía que nunca me falte el aire porque valor nunca me va a faltar. Decía que va a dar el cuero. Incluso Lilian Tintori también le decía a él que los presos políticos lo están haciendo, que ellas mismas lo van a hacer. Pero ¿qué más falta para salir de ese impas? Quizás lo que hace falta es que la situación se agrave más y haya una implosión social, que es lo que pareciera que va a haber con tantos ajusticiamientos de gente que siente que no hay justicia, con tantos policías y miembros del ejército muertos, con tanta gente buscando comida en los basureros. Yo creo que se está abonando el terreno para una situación que ojalá pueda encontrar control después que se explote. Pero lo de Venezuela es algo, es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo que en cualquier momento explota, y ojalá que no sea para lo peor. Ahora, Luis Almagro era cuestionado respecto a si consideraría un fracaso si la OEA no secundara sus propuestas, y él contestaba que el único fracaso sería el haberse callado ante las tremendas violaciones a la institucionalidad, la democracia, la violación a los derechos humanos, los civiles y políticos en Venezuela. Y él dice que sí ha habido un cambio fundamental porque el régimen dictatorial de Maduro ya no tiene impunidad. ¿Sería un fracaso si no es respaldado por la OEA? No lo creo. Igual me pasó a mí. Para mí no fue un fracaso denunciar en el Consejo Permanente de la OEA la situación de Venezuela, y por eso me destituyeron como embajador el 17 de enero de 2013. Para mí eso no fue un fracaso, fue un triunfo. ¿Por qué? Porque al igual que lo está haciendo Almagro ahora mismo, le está quitando la legitimidad, la poca legitimidad que le queda al régimen venezolano. Eso no es de América Latina, sino del mundo entero. Y yo no creo que sería un fracaso. Es una lucha que cuando uno lucha contra una dictadura, uno sabe lo que enfrenta. Me tocó luchar aquí contra Noriega y estuve preso varias veces. Sin embargo, creo que eso no sería ningún fracaso para Almagro. Fracaso sería el que tuvo Insulza, que conociendo lo que pasaba guardó silencio. Ahora, escuchamos en el informe que nos daba nuestro director de noticias de NTN24 en Estados Unidos, cuando Carmen Luisa Velázquez interrumpe esta conferencia de prensa, acusa a Almagro de estar utilizando el ente con fines proselitistas, y también dice que ha pedido al Consejo evaluar la conducta deplorable de Luis Almagro. ¿Va por su cabeza en todo caso? Mire, yo creo que Venezuela nadie le presta atención en el Consejo Permanente. Tendrá algunos aliados por conveniencia, pero si Venezuela lanza una propuesta para que se censure a Luis Almagro, de seguro que el único voto que tendrá es el de Nicaragua. Ni siquiera Ecuador votará, porque ya está cambiando el gobierno, ni mucho menos hasta Bolivia quizás le dé la espalda. Ellos no tienen ningún respaldo dentro del Consejo Permanente. Esas son habladurías de mi amiga Carmen Velázquez.
Oiga, permítame recordar, precisamente el defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, señaló al secretario general de la Organización de Estados Americanos de asumir una postura radical y unilateral con relación al caso venezolano. Según él, la aplicación de la Carta Interamericana no es respaldada por la mayoría de los países que integran el bloque regional. Vamos a escucharlo. Su cualidad como articulador de Estados miembros que pagan su sueldo, que le pagan sus viajes y todo lo que él hace, finalmente queda prácticamente, según mi criterio, implosionada. Entonces yo exhortaría, como defensor del pueblo de la nación venezolana, a que se asuman vocerías y lenguajes y acciones que propicien la estabilidad de Venezuela, que propicien corregir errores a través de la conversación, a través de la propuesta, de la recomendación, y no de estar impulsando intervenciones extranjeras que no han traído resultados en ningún lugar del mundo. ¿No le está echando más gasolina al fuego, por decirlo de alguna manera? Por supuesto que sí. Primero que le quiero decir lo siguiente, que le pagan su salario. Venezuela no sé hace cuánto tiempo que no paga sus cuotas en la OEA, como tampoco las paga en Naciones Unidas. Entonces, ¿qué derecho tiene ese señor para decir que ellos le pagan el sueldo a Almagro? Ellos le pagan el sueldo a Almagro y estaban de acuerdo con Almagro porque pensaban que Almagro, por venir de un gobierno socialista en el Uruguay, iba a hacer lo que ellos querían, y no resultó así. Resultó ser un hombre sumamente noble, muy comprometido con la democracia, y eso es lo que no les ha gustado a los venezolanos. ¿Qué propuesta se le va a hacer si la OEA patrocinó el diálogo que no fue a ningún lado, hasta el punto que hoy en día los venezolanos han puesto una petición de condena en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra Zapatero, contra Martín Torrijos, contra Leonel Fernández y contra Ernesto Samper, porque han obstaculizado las vías democráticas en su país? Entonces, ese señor, más que un defensor del pueblo, es un defensor del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Tiene sentido continuar con el diálogo, alargar el diálogo entre las partes en Venezuela? Por supuesto que no tiene ningún sentido. Si para que se dialogue se necesitan dos. El gobierno de Nicolás Maduro nunca ha querido negociar. Lo poco que conversaron y se comprometieron, que fue la liberación paulatina de algunos presos políticos, no fue cumplida. ¿Qué es lo que quieren? Siguen con lo mismo de siempre. El diálogo no es una salida. Ahora, en este informe de Luis Almagro señala puntualmente casos de tortura, de robo, incluso de tráfico de drogas, señalamientos muy importantes. ¿Qué debería de hacer el contexto internacional frente a estas denuncias tan importantes de un gobierno, de un presidente de una nación, de funcionarios de altos cargos en Venezuela que están involucrados en crímenes de este nivel? Bueno, es conocido desde hace muchos años que Tarek El Aissami, el actual vicepresidente, está involucrado en drogas. ¿Qué va a pasar en Venezuela cuando finalmente se sepa la lista de personas que recibieron dineros de la constructora brasileira Odebrecht, donde se dice que 44 millones sirvieron para la elección de Hugo Chávez, donados por Odebrecht? ¿Cuántos recipientes de esos sobornos están hoy en el gobierno y que no han sido señalados? Se señalarán cuando salga la lista de el Brasil, que va a ser pronto, o posiblemente esta misma semana. ¿Usted cree que le van a hacer algo a esas personas en Venezuela? No, porque en Venezuela no hay independencia judicial. Basta ver que las funciones de la Asamblea Nacional de Venezuela son asumidas por el Tribunal Supremo de Justicia, que está totalmente en las manos del gobierno de Maduro. Miren quién es el presidente de ese órgano judicial ahora mismo, una persona que fue convicta de un asesinato, Michael Moreno. Entonces son situaciones que uno se pregunta, pero ¿a dónde vamos a acudir para dialogar? ¿Qué posibilidad hay de cambio con estas personas en el poder? Ninguna. Es Guillermo Cochés, ex embajador de Panamá ante la OEA. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Buenas tardes, adiós. Hasta luego.